Características de la prueba de refutación. Su finalidad es refutar, contradecir, contraprobar e incluso explicar cierta evidencia ofrecida por la contraparte. No los hechos, la evidencia. La prueba de refutación tiene que ser pertinente, como toda prueba, pero sin embargo, como el objeto sobre el cual recae la prueba de refutación es otra prueba, el análisis de pertinencia debe darse a la luz de la prueba a refutar. Recuerde que la pertinencia tiene que constatar la relación entre los hechos a probar y la vocación probatoria. La conducencia tiene que ver con la legitimidad de la prueba para probar, por eso conducencia viene de conducir. Yo conduzco una evidencia que es legítima para poder llegar allá. En este caso, la pertinencia no es con los hechos, sino la pertinencia es con la evidencia que yo voy a refutar. Yo no le voy a decir al juez, mire, es que este señor sabe lo que pasó. No, este señor sabe que este señor no sabe. La pertinencia es refutarlo, que el que vino aquí le dijo mentiras. ¿Y cuál es la verdad? No, él no tiene por qué saberla, porque es que él no es un testigo de hechos, es un testigo de refutación frente a la credibilidad de la evidencia. Se desmarca de eso. Debe ser admisible y debe abocarse única y exclusivamente a controvertir hechos que tienen que ver con la refutación y deben sentarse, por supuesto, las bases para que no sea, digamos, un aparecido, para que no sea algo que relampagueante lo que ahí aparezca. Bueno, ¿debo preguntarle por la materia antes de ofrecer la evidencia de refutación? Sí. ¿Por qué? Porque eso se llama sentar las bases. Preguntarle por la materia es ¿qué? Es preguntarle por la evidencia, no preguntarse por los hechos. Y sobre esa base entonces, darle la posibilidad al testigo, bueno, pero esto es importante. Para que en realidad haya sorpresa, también tiene que haber un espacio en el que el testigo pueda corregir. Eso no lo había dicho y me parece que es bien importante. O sea, si yo lo que voy a refutarle es su ubicuidad, que no pudo estar en los dos mismos lados al tiempo, yo le pregunto claramente en cuál de los dos lados estuvo, porque no pudo estar en los dos lados. O sea, la prueba de refutación no puede ser una prueba tampoco sorpresa. Casi que es una prueba que raya con lo meramente objetivo y con lo absolutamente validable que es. Usted se negó a reconocer la mentira, yo le voy a traer aquí quien lo desmienta. Es una especie de desmantelamiento o la forma de quitarle el disfraz a un testigo mendaz. Le voy a traer aquí a quien le va a decir que usted está mintiendo. Entonces siempre hay que darle la oportunidad, a través de una pregunta, al testigo que uno va a refutar, de que lo pueda corregir, de que pueda corregir lo que dijo o de que pueda aclarar su dicho, para que no termine de alguna manera, o para que no termine sorprendido, o para que sea nítida la refutación. Porque es que entonces el testigo después le va a decir, no, es que ustedes no me entendieron, es que yo no quería decir eso, y la refutación quedó en ceros. Que quede clarito, que quede patente, con preguntas, con contrapreguntas, que está reincidiendo en la afirmación que yo voy a refutar. Y no veladamente, o no tomarla en el aire para traer el testigo, porque eso se lo va a exigir también el juez. Por eso entonces decimos que si pretende presentar una sentencia condenatoria por falsedad, yo le voy a traer, yo tengo la sentencia de que el testigo ha dicho mentiras, pero sin embargo le voy a preguntar por qué. Eso es importante para que el juez sepa que el tipo es un mentiroso. Señor, usted fue condenado por perjurio en el derecho norteamericano, por falso testimonio, nunca, jamás. Por ahí sí supe que me iban a investigar, pero nunca nada más. ¿Está seguro? Claro que sí. Señor juez, aquí está la sentencia. Esa es la prueba de refutación. Señor, le traigo a mi investigador para que nos muestre la sentencia y nos diga, él sí fue condenado, para que el señor juez la tenga en cuenta. Pero yo le doy la oportunidad a él para que se retracte o corrija o explique la falacia. Algunas categorías que tienen que ver con la refutación, o sea, en las que yo puedo entrar a hacer refutación. En la percepción, y yo vi, y yo escuché, y yo sentí. O no pudo ver porque no tiene sus facultades completas o son limitadas, o no pudo ver porque no estaba, no pudo oír porque no estaba, o porque no se podía oír, ¿cierto?
o porque no podía sentir. Por eso yo le puedo traer un testigo de refutación donde diga, usted no podía oír, no podía sentir, no podía ver. En la memoria, cuando a veces aparece entonces rememorando cosas que no fueron o que otro sí rememora y que no necesariamente yo me esperaba, también las voy a poder traer. En la comunicación, esto es, a veces se habla de la interlocución que se ha podido tener con la víctima, con el testigo, con el escenario y que no pudo darse. El interés, el prejuicio, la parcialidad. Una pregunta que nunca deja de hacérsele, sobre todo a aquellos que no renuncian al derecho a la autoincriminación, la mamá, los familiares cercanos, es, ¿usted tiene algún interés en que su hijo, su hermano, su papá sea exculpado? Y como en alguna ejercicio lo veíamos, a veces responden, es que para mí él es lo máximo, yo por él hago lo que sea. Entonces, esos testigos van a poder servir también para, sobre todo en esos casos, mostrar cómo puede haber la forma de refutarlo. La mala conducta anterior o las declaraciones previas. ¿Qué sucede si yo tengo unas entrevistas y después tengo un testimonio, pero resulta que hay unas declaraciones previas que no coinciden ni con lo uno ni con lo otro? Yo no puedo decir que pido esas pruebas porque no las tengo documentadas, pero puedo tener listo ese testigo para que cuando esta persona venga y haga ese tipo de afirmaciones, yo pueda desmentírselas con unas declaraciones previas que le hizo a unos amigos. En el sistema judicial se utiliza mucho, pero también es muy riesgoso, las declaraciones que muchas veces, o las conversaciones que se tienen entre compañeros de celdas. Esas pueden servir para refutar, aunque aquí a veces han servido para condenar, lo cual tampoco es admisible. ¿Y cómo puede servir para refutar? Porque es que muchas veces, por ejemplo, a la luz de unos beneficios judiciales, un compañero le dice a otro que va a ayudar, a colaborar en una investigación, independientemente de que conozca o no conozca, para ver si obtiene unos beneficios judiciales. Entonces yo traigo el testigo de refutación, donde le digo, yo le pregunto al testigo, oiga, ¿a usted le ofrecieron beneficios judiciales? No. ¿Usted está interesado en beneficios judiciales? No, ¿qué tal? Y traigo al testigo que estaba compartiendo celda con él, lo pido como refutación. ¿Qué le dijo usted ese día? Pues que estaba detrás de unos beneficios judiciales y que por eso iba a testimoniar en este caso. Ahí ese es un testigo de refutación. No quiere decir que lo que diga es mentira, pero ¿qué está haciendo ese testigo? Le está disminuyendo la credibilidad porque está poniendo de presente un interés específico. Ahora bien, la cosa no se queda en la refutación, también hay contrarrefutación. Recuerden que este es un proceso dialógico donde hay siempre la oportunidad de poder superar la tesis del otro. Entonces viene la evidencia de la contrarrefutación, que es la que explica o niega la prueba de refutación ofrecida por la contraparte. Porque tampoco nadie me puede asegurar que el testigo de refutación sea el que diga la verdad absoluta porque llegó de últimas. Al testigo de refutación yo lo puedo refutar, porque el testigo de refutación también puede ser un testigo con interés, pero yo tengo la oportunidad de refutar el testigo de refutación, pero claro que hasta ahí va la cosa, o si no, pues sería interminable. Recordemos que los procesos de reconocimiento de la verdad judicial son una especie de los procesos de reconstrucción de la verdad histórica, pero con muy pocas herramientas y con un alto grado de error, por el tiempo, por las circunstancias, por el método, por los recursos, y por eso entonces digamos que tiene ciertas limitaciones que a veces terminan siendo implacables frente a las condiciones de quienes participan con su interés víctima o victimario. El juicio oral no es un escenario completamente rígido y por eso entonces se pueden dar estas sorpresas, estas novedades en la presentación de unos testigos. Los testigos pueden terminar aportando una información distinta que no era razonablemente previsible cuando yo solicité las pruebas en el juicio, y eso es lo que a la luz de la legislación comparada termina legitimando al testigo de refutación. Estas son instituciones que hemos tomado de quienes más experiencia tienen en la materia, que son precisamente
los que manejan las reglas de evidencia en el derecho anglosajón, que entre otras cosas fue lo que nos indujo un poco en error cuando hicimos ese trasplante normativo de traernos el sistema norteamericano para acá, no porque sea malo, sino porque es norteamericano y no es colombiano, o no es mexicano, o no es peruano, sin el respectivo estudio de inmunidad. Cuando uno le van a implantar un tejido o un órgano, a uno le miran primero a ver la compatibilidad, y resulta que aquí se nos olvidó hacer eso, y por eso entonces, lo bueno que tiene la regla de evidencia del sistema anglosajón, lo quisimos llevar a todos otros espacios en los cuales no somos iguales, o tenemos una cultura jurídica o una cultura diferente. Por eso entonces digamos que esto sí resulta aplicable. Tampoco es la prueba de refutación igual al contrainterrogatorio, pero ni tampoco se maneja la misma dinámica del contrainterrogatorio con el testigo de refutación. Este es otro cambio importante. ¿Por qué? Porque los testigos de refutación son generalmente sometidos a un interrogatorio directo con prohibición de preguntas sugestivas. ¿Qué habíamos dicho del contrainterrogatorio en el juicio? ¿Admite preguntas sugestivas? Sí, porque es el testigo de la contraparte. Pero el que yo llevo es un testigo de refutación y ese sí no admite preguntas sugestivas porque no tienen que ver con los hechos, sino que tienen que ver con la credibilidad de la evidencia o la credibilidad del testigo. Pero también hay una observación, que hay testigos que pueden ser testigos de refutación que terminan siendo hostiles para poder ser examinados frente a la credibilidad del declarante. Y es que si un testigo de los hechos o un testigo de refutación que no es de los hechos, sino de la referencia o de la relación de la evidencia con los hechos, resulta ser hostil, a veces se me dificulta examinarlo. De pronto ustedes han tenido la experiencia, creería que sí, directa o no, y es la actitud de los testigos cuando son interrogados por la parte que los lleva y cuando son interrogados por la contraparte, sobre todo cuando tienen intereses. Y resulta que son absolutamente extensos, amables, amplios, contestes a las preguntas que les formula la parte que los llevó, y en los contrainterrogatorios terminan sin memoria, sordos, porque no entienden, me repite, no recuerdan absolutamente nada, ni vieron absolutamente nada. Entonces, esto ya no es un problema de un testigo de refutación, sino de un testigo hostil, que va única y exclusivamente a decir lo que quiere decir, caso en el cual sí hay una mayor amplitud para poderlos examinar por parte de la contraparte. Hay dos formas de evidencia para la refutación, que es la negación y el reconocimiento y la explicación. ¿Por qué? Porque en algunos casos de lo que se trata simplemente es de negar lo que la evidencia o el testigo ha dicho. Por ejemplo, en la prueba orientada hacia la negación, lo que se pide al juzgador es que descrea o refute o deniegue la evidencia ofrecida por la contraparte. Que si él dijo sí, la refutación va a servir para que diga no. Y hay otra refutación que sirve para reconocer y explicar cuando la contraparte obedece una evidencia circunstancial en apoyo a una proposición fáctica. ¿En qué consiste esto último? Que resulta que hay un reconocimiento y una explicación que hace alguien, y yo traigo un testigo de refutación no para que niegue necesariamente ese reconocimiento o esa explicación, sino para que me dé cuenta de la incapacidad, de la debilidad, de la inconsistencia que tiene ese testigo para reconocer y para explicar. Yo no vengo entonces a negar el hecho, no estuvo ahí, no vio, sino simplemente vengo a decir, difícilmente pudo ver, o no tenía la capacidad para ver, o no tenía la capacidad para explicar. Hay testigos que aparecen siendo eruditos de un día para otro y que sin el control oportuno del juez o de las partes pasan a ser testigos de los hechos, a ser testigos técnicos y que explican muchas cosas que no son de su resorte. Ahí también puede verse
favorecida la parte con una opción que es el testigo de refutación, que venga y diga por qué esta persona no está en condiciones, no tiene la capacidad para poder hacer ese tipo de reconocimientos o ese tipo de explicaciones. Viene a negarle condiciones, no a negar los hechos, a negarle capacidades, no a negar lo que ocurrió. Hasta ahí, entonces, dejaríamos y entramos al último capítulo, que es el de la carga dinámica de la prueba. Esto es muy interesante y nunca pensamos que llegara tan rápido al derecho penal, porque de hecho llegó hace muy poco al derecho en general. La carga dinámica de la prueba tiene unas enormes discusiones hoy en día, sobre todo en el ámbito del proceso civil y del proceso penal, porque tiene que ver casi que con una excepción a un principio que es el principio del onus probandi, que es el de la obligación de probar a quien afirma. Por eso nosotros identificamos el principio del onus probandi con el siguiente aforismo: el que afirma, prueba. En el caso del proceso penal pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es la acusación sino un conjunto de proposiciones donde afirman que con un estándar probatorio, que es el que se necesita para acusar, que es el de la probabilidad, esto es más allá de la posibilidad, una persona cometió un delito y tiene un vínculo de autoridad o de participación? El que afirma, prueba. Luego, no estaba, digamos, dentro de la lógica probatoria tradicional llegar a instancias en las cuales una persona tenía que llegar a hacer una demostración de aquello que no había afirmado, sino de aquello que afirmaba el otro. Eso no resultaba como fácil de entender y claro. Hoy en día la gran discusión es la tensión que existe entre la carga dinámica de la prueba, que ya vamos a mirar un poco en su contenido y naturaleza, y la contra, y digamos el otro extremo, que es la presunción de inocencia. Bien. Miremos entonces una aproximación conceptual sobre lo que es la carga de la prueba y enseguida miraremos sobre lo que es la carga dinámica, una calificación adjetiva de la prueba. Porque la prueba, la carga de la prueba, digamos que es una regla de cualquier tipo de juicio. Cuando hablamos del debido proceso, no hablamos del proceso penal, hablamos de cualquier tipo de proceso, dentro de la cual la carga de la prueba en el proceso extrapenal, civil, administrativo, laboral, etcétera, está en manos de quien afirma, y en el proceso penal está en manos de quien persigue. Por eso entonces hablamos de que está asignada por el principio de la autorresponsabilidad. Esto es, yo no puedo andar por el mundo haciendo señalamientos o elevando pretensiones que no estoy en condiciones o en capacidad de probar. Que usted me debe, que usted es mi hijo, que usted es mi deudor, o que usted es el propietario, o que soy el propietario, y en este caso que usted es responsable. Son afirmaciones que tienen que contar con todo un contingente de elementos demostrativos, que son los que sirven de sustento para poder aplicar el derecho. Dame los hechos, las pruebas, por supuesto, y yo te daré el derecho. Y entonces el juez va a tener una labor de reconocimiento, que en el caso de las sentencias declarativas, pues es decir, quién logró probar lo que afirmó, y en el caso de las reglas de adjudicación es asociar una consecuencia, como en el caso de la condena, en el caso penal, si se logran los estándares demostrativos que supone la consecuencia de la comisión de un delito. La carga dinámica de la prueba es una regla que le permite al juez, en un caso concreto, determinar, ya no por su afirmación, sino por su condición, cuál de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho, no porque esta parte la haya afirmado, sino porque le queda muchísimo más fácil o porque está en sus manos demostrarlo. Y entonces el principio de autorresponsabilidad aquí tiene una variable. Y es una variable que obedece, porque su origen tiene que ver con aspectos supremamente técnicos y de difícil acceso, a veces, para quien hace cierto tipo de afirmaciones.
como es, por ejemplo, la culpa médica. ¿Qué ocurre? Resulta que, a la luz de la secuencia lógica que puede suponer un protocolo médico, digamos que hay unas expectativas frente a un resultado. De ahí el famoso consentimiento informado que uno suscribe cuando va a ser intervenido o cuando va a recibir algún tipo de instrumento, órgano o medicina invasiva. Le preguntan, bueno, ¿usted sabe y es consciente de que estos son los tipos de riesgos que supone esto? Sí. Ah, bueno, entonces se lo voy a entregar. Pero resulta que una hipótesis puede terminar siendo la de que hubo una consecuencia que no estaba prevista en el protocolo del consentimiento informado. Y entonces yo digo, mire, a mí me dijeron que esto me podía pasar, que me podía quedar mal, que podía ver mal, que podía tener alguna deficiencia sensorial, que podía empezar a tener trastornos, pero nunca me dijeron que podía tener esta otra consecuencia, por ejemplo, una parálisis. Eso no estaba dentro de los protocolos. Entonces yo afirmo que hubo una mala práctica médica. Ah, pruébelo. No, yo lo que puedo probar es que dentro de los consentimientos informados me dijeron que estas eran las consecuencias y que ninguna de estas consecuencias que yo arriesgué se dio, sino que se dio otra. Entonces el juez que dice, venga para acá. Usted, médico, que fue el que hizo el procedimiento y el que conoce, el que hizo firmar este consentimiento informado, tiene el conocimiento técnico específico para que me pruebe si efectivamente esta era otra de las posibilidades que suponía el ámbito del riesgo de una intervención quirúrgica, o si no voy a terminar deduciendo que fue el producto de una mala práctica. Y si fue el producto de una mala práctica, pues nace una responsabilidad civil contractual, que si es un médico del Estado, pues le pone al Estado a pagar, y que si es un médico particular, le pone al médico particular a pagar. Entonces, todo esto va a girar alrededor de un conocimiento privado que es más fácil de revelar a quien tiene un conocimiento explícito frente a un puntual hecho. Y de ahí entonces, digamos que se torna en un instituto que, siendo complejo, como es la carga dinámica de la prueba, pues también tenga que tener unos mínimos de estructura y exigencia, sobre todo en algo tan supremamente sensible como lo es el proceso penal. Algunas de las características que vamos a señalar de la carga dinámica de la prueba para que la podamos identificar de una mejor manera. El desplazamiento del onus probandi. ¿Qué decíamos que era el onus probandi? El que afirma prueba. El desplazamiento del an onus probandi se justifica en la medida en que una de las partes realmente está en unas condiciones mucho más factibles para poder probar el supuesto de hecho respecto del cual se persigue un efecto jurídico deseado. Segundo, la distribución del peso probatorio además es fruto del principio de colaboración y solidaridad. Y no voy a hacer largo el discurso, pero sí ustedes deben recordar que en la medida en que vamos transformando los modelos de Estado, también van transformando las obligaciones que tienen los ciudadanos para con la administración de justicia y para con los demás. Por eso creció tanto el ámbito y el plexo de delitos contra la administración de justicia en el nuevo sistema, el nuevo Código Penal, porque ya no es solamente no obstruir, sino no ayudar. Omisión de socorro, ocultamiento de pruebas, falta de solidaridad. La mitad de los presos que llegan a los juicios norteamericanos en las audiencias probables es porque los llamó un juez y no quisieron ir. Y no tienen que ver con otro tipo de delitos. Entonces hay solidaridad. Y le dice, mire, aquí hay cosas a las cuales no podemos acceder nosotros como justicia, ni quien hace afirmaciones en contra suya, porque es tal el monopolio que se tiene sobre este hecho que usted es el único que tiene la prueba. Y si no me la trae, y si no me la muestra, entonces voy a terminar haciendo un ejercicio en el cual esa negación termina siendo un hecho indicador de una aceptación. Y ahí es donde está lo grave de la carga dinámica de la prueba. Ya ahorita vamos a mencionar algunos delitos en los cuales la Corte Suprema de Justicia ha hablado de la carga dinámica de la prueba con un discurso bastante cuestionable, pero que nos indica hacia dónde va. Enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etc. Bien, en la aplicación es una regla excepcional, solamente para situaciones anormales, y desplaza
ese desplazamiento depende de cada caso particular y de la valoración que haga el juez con respecto al comportamiento de las partes que estén involucradas. No es necesariamente la inversión de la carga de la prueba, en términos absolutos, pero ya advertimos cómo parte de una base y es que no obliga a quien afirma, sino obliga a quien tenga la mejor condición de probar. Allí no discrimina si yo soy el demandado o si yo soy el procesado. Por eso, digamos que de lo que se trata aquí es de obligar a todos los contendientes a aportar todas las pruebas que estén a su alcance para lograr el conocimiento de la verdad real. Ahí hay otra confrontación, que es el de la verdad real y la verdad procesal. Y por eso entonces, en tratándose de la prueba de la culpa, de un principio general, pues entonces puede resultar siendo el demandado la persona a quien se le exige esa demostración. Por eso entonces también debe prescindir de un principio general de la presunción de culpa, porque todo va a depender del caso en concreto. En lo penal, nosotros llegamos a la carga dinámica de la prueba, que parecería algo impensable por la claridad que supone tanto la presunción de inocencia como la carga de la prueba de manos del Estado, a partir primero de la confección de unos tipos penales que en el Código Penal admiten las presunciones. Voy a anunciar tres y ustedes mirarán si los reconocen o no. El enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Este tipo penal, que es un tipo penal subsidiario, esto es, que solamente se aplica cuando no se pruebe otro tipo de fraude, hace el siguiente silogismo. Si usted, con el revenido como servidor público, más el patrimonio que tenía antes, no logra explicar por qué su capital ahora es tan diferente, llegamos a la conclusión de que usted se ha enriquecido ilícitamente porque lo que usted hacía como servidor público no le daba para llegar a esos niveles. No, es que yo me gané la lotería, pruébelo. No, es que yo tuve una herencia, pruébelo. No, es que yo hacía por fuerazos para los que no son colombianos es trabajar al margen del lugar y de la función que uno tiene, pero sin permiso legal. Bueno, pues en ese caso entonces empezamos a mirar un poco la carga dinámica de la prueba. Pues pruebe entonces que eso fue de esa manera y no el producto de lo que nosotros terminamos presumiendo fue una ilicitud, esto es, que usted utilizó el cargo para poder enriquecerse. Lavado de activos. Mucho más complejo. Resulta que yo aparezco moviendo fondos. O aparezco con una cantidad inusitada de dinero en un aeropuerto y me preguntan, ¿de dónde trae usted eso? Y yo digo, pues de otro país. ¿Y a qué obedecía? No, pues a la prostitución, pero usted con 80 años la prostitución. Y dice, no, lo que pasa es que yo aprendí tardecito. Ah, bueno, entonces empieza a explicarnos cómo era que hacía para poder obtener tanto dinero en esas condiciones. Ah, no. Dígamelo usted, averígüemelo usted, porque yo no se lo voy a decir, además porque yo tengo derecho a guardar silencio. Ah, listo. Entonces empiezan a hacerse difíciles algunos casos en su persecución y es allí donde saca de la manga la Corte Suprema de Justicia colombiana la carga dinámica de la prueba, pero la desarrolla de una manera en la cual, digamos, encuentra una justificación en las exculpaciones del procesado. Por eso, entre comillas, dice la carga dinámica de la prueba se aplica no para que el procesado se le demande demostrar que sea inocente, la presunción de inocencia, sino para desvirtuar lo que ya ha probado el ente acusador. Me explico. El acusador prueba algo y la defensa lo contraprueba con una afirmación. Entonces, esa afirmación no es suficiente para generarle la duda al juez, sino que le dice, mire, como yo no puedo saber si esa negación que usted hace de lo que ha probado la Fiscalía es o no es, pues entonces usted está en mejores condiciones de probar y por eso le toca traer la prueba y demostrarlo. Pero es que usted me está invirtiendo la carga de la prueba. No,
estoy diciendo que la Fiscalía tiene un deber de probar sus afirmaciones y que usted, a pesar de que goce del derecho al silencio y a la presunción de inocencia, si quiere crear la duda, tiene que entonces destapar la razón por la cual ha justificado el hecho. Y ahí es donde entramos entonces en la parte más álgida, porque se advierte que el imperativo de la presunción de inocencia no significa que toda actividad probatoria le corresponda única y exclusivamente al fiscal. Eso es un golpe muy fuerte para aquellos que están acostumbrados a la famosa defensa pasiva, que es, dejemos que la Fiscalía haga mal su trabajo, que nosotros ya nos encargaremos de hacerle ver al juez la duda. Pues resulta que la Fiscalía no solamente pues, no hizo su trabajo mal, sino que lo hizo suficientemente, y las dudas que quedaron no fueron dudas que pueden ser razonables a la luz de la decisión que puede tomar el juez. Esto es, dentro del mundo del juez, solo sería algo absolutamente anormal, imprevisto, no usual, lo que hubiera podido exculpar el hecho. Y entonces esa es la carta que saca el procesado. Incluso lo puede hacer en un interrogatorio. El juez, en el interrogatorio dice, no, señor juez, es que yo creo que voy a decir la verdad. Pero no dice la verdad aceptando la culpabilidad, sino dice la verdad esgrimiendo una versión que, por supuesto, resultaría refutable para la Fiscalía si lo hubiese conocido con anterioridad, ya no lo hizo, y que tiene elementos del conocimiento que solo él puede adjuntar. No, es que yo tenía un tío, pero es que nadie puede saber quién era el tío porque él me dejó el dinero, pero me lo dejó escondido en un sitio porque nadie podía saber cuál era el sitio, y una serie de elementos que usualmente no puede reconocer un fiscal en una investigación. Ah, bueno, pues si usted me dice todas estas cosas, tráigame el tío, tráigame la evidencia, porque ya entramos en un ámbito en el cual solo usted y solo usted puede probar. Y entonces esa sería la carga dinámica de la prueba en lo penal que dejaría, digamos, en manos del acusado un mejor escenario para poder probar. Por eso ese concepto de carga dinámica de la prueba, como lo vemos, pues la Corte Suprema de Justicia no lo asocia a la violación del derecho de la defensa. Posición propia. No es aconsejable involucrar este tipo de instituciones, sobre todo en el sistema penal, porque dejan siempre una ilusión o una sensación mejor de debilidad en la investigación. Es claro que si una defensa va a basar su estrategia en una justificante, no es un problema de carga dinámica de la prueba, es un problema de afirmación y de prueba. Si yo afirmo la ira, y desafortunadamente la Fiscalía no puede fácilmente encontrar la ira en sus pesquisas, pues yo voy a probar la ira. Y eso no es carga dinámica, es simplemente que hay una afirmación que exime de responsabilidad que no puede la Fiscalía estar persiguiendo. Ahora bien, si la Fiscalía se topa con la ira, ya no la puede ignorar, porque entonces estaría siendo, digamos, desleal con la base demostrativa de la cual va a partir. Por eso entonces la carga dinámica de la prueba resulta ser muy sensible, pero también lo cierto es que cada vez se está utilizando más, sobre todo frente al crimen organizado. Les voy a colocar un caso para finalizar y después ustedes hacen las observaciones y las preguntas que tengan sobre la temática en general. Resulta que una azafata llega de un vuelo de España con una férula dentro de la cual se hallaron cantidades ingentes de euros, mucho dinero. Entonces, la Fiscalía pues lleva una imputación por un lavado de activos. Y para poder, digamos, disimular un poco la imputación, dice, lavado de activos, delito subyacente, delito base, enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito de particulares, porque no es servidora pública. Y entonces no puede jugar de la misma manera con la presunción que tiene el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. La lleva al juicio y el juez la absuelve. ¿Por qué la absuelve? Porque dice, mire, la Fiscalía no me probó cuál fue el delito o la actividad ilícita de la cual provenía el dinero que traía la azafata. La Fiscalía dice, mire, es que la cantidad, la ausencia de justificantes
pues nos lleva a concluir que no era lícito. Pero es que una cosa es lícito o ilícito y otra cosa es delictivo o no. En este caso no se probó. Esto llega a casación y la Corte dice, ella era la única que sabía el origen del dinero y debió haberlo dicho. Eso está bien, pero siempre y cuando pesara una prueba del ilícito por parte de la Fiscalía. Pero de no hacerlo, pues estamos nuevamente jugando contra la presunción de inocencia. Es como cuando uno dice, algo tuvo que pasar, pero no sabe qué pasó. De algún día en una parte tuvo que haber venido ese dinero y seguramente no era santo. Pero la Fiscalía tuvo que haberlo averiguado. Y alguien dice, no, entonces ahora sí que se nos complicó. No. Para eso existe otro capítulo que por supuesto no vamos a trabajar hoy, pero que dejamos presentado, que es las técnicas especiales de investigación. No le impute a esta persona ese delito, sino que utilice el conocimiento que tiene, o no lo impute ahora, utilice el conocimiento que tiene para poder saber ir un poco más lejos, con más paciencia, para dónde va el dinero y de dónde viene. No hable de flagrancia porque había dinero en la medida en que eso no habla por sí sola. No se comprometa con una causa penal simplemente por ese deslumbramiento del hallazgo del dinero cuando no sabe cómo aprobar cuál es su origen. Es muy probable que viniera de una actividad delictiva, pero incluso se hace mucho más por la administración de justicia y por el rol de la Fiscalía, ya no investigando a este correo humano, sino mirando cuál fue precisamente toda la cadena que llevó a que este dinero viniera allí. Por eso es tan sensible la carga dinámica de la prueba. Ahora sí, dejamos un espacio, pues ya para terminar, para que sus preguntas, observaciones se puedan hacer, por favor. Con el agradecimiento por su atención, por supuesto. Uno por uno. ¿Les parece que puede ser práctico esto a la hora, pues precisamente de tener escenarios más concretos, ¿no? Aquí damos algunos ejemplos, pero no nos alcanzaría el tiempo para mostrar todas las debilidades que en los juicios se dan en la medida en que a veces nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera absolutamente automática. Entonces los fiscales hacen una recolección para todos los casos de las mismas tipos de pruebas y llegan y las exhiben y se encuentran con defensas que también un poco a veces cansadas por el oficio no son reactivas y entonces no hacen del juicio un debate que en realidad vaya en pos de la verdad cuando una condena pesa muchísimo y también un fracaso fiscal pesa muchísimo para una investigación. ¿Listo? ¿Tienes? Sí, por favor. No sé si pueda entrar ese ejemplo, digamos, en dos asuntos que me tocó presenciar. En uno de ellos, en un hurto calificado, se llama, ¿Sí? es en una casa habitación y ellos brincan por una barda, los activos, y se dan a la huida. Posteriormente les dan alcance, los agarran y demás. Bueno, nosotros le decimos inspección del lugar de los hechos. Inspección del lugar aquí también, judicial, lugar de los hechos, sí. La Fiscalía toma fotos de todo el lugar, pero no toma fotos de la barda. En este caso la defensa, nosotros sabíamos que no habían salido por ahí, porque primeramente la barda era inmensa y sabíamos dónde habían salido por la puerta principal. Ellos evitan esa foto, me imagino que para darle fuerza a su versión. Nosotros intentamos tomar fotos de esa barda y no pudimos porque la defensa está más limitada para entrar a la casa y demás. Ahí puede encajar ese efecto de la carga dinámica de la prueba en, digamos, en juicio, al decir de que si bien es cierto la defensa no encontró una foto de esa barda, el que tenía poder para tomar fotos de esa barda, que aparte era un elemento importante por donde ellos fueron, era la responsabilidad de la Fiscalía. Digamos que me gusta mucho ese ejemplo, no casa puntualmente dentro de la carga dinámica de la prueba, porque ellos mismos fueron los que afirmaron, entendiendo que salieron por el muro. Entonces digamos que en ese sentido tenían la obligación de probar el muro. Entonces en ese caso digamos que toda la refutación se tiene que dar en términos de no hay muro, y si no hay muro no sabemos ni sus dimensiones, no sabemos las condiciones que tenían. Nosotros también tenemos aquí una posibilidad que es la de que la defensa pida esa prueba a través de un juez de control de garantías que le puede permitir ir y acceder a esa prueba. No, eso se puede
o en el descubrimiento amplio tendría que estar esa foto. ¿Sí la estaba o no estaba? No, nunca la tomaron. ¿Nunca la tomaron? No tomaron la foto. Sí la tomaron, no la llevaron. No la llevaron. Sí, claro. Nunca se tomaron. Bueno, en ese caso entonces digamos que más se hace por la vía de la refutación en la medida en que es una afirmación que tiene que probar la Fiscalía. Casi que uno podría terminar concluyendo, la Fiscalía no trajo muro, si no hay muro no hay por dónde escapar, porque además afirmó el muro, ¿cierto? La carga dinámica tendría que ver con que nadie nunca se hubiese hablado de un elemento que resultaba vital, eso es que el muro nunca se hubiese mencionado o que hubiese ciertas características de la casa o algo que solamente estuviesen en condiciones de probar, sobre todo en este caso más, pues la defensa para dar una explicación. Generalmente la carga dinámica de la prueba termina siendo una carga que recae sobre el procesado porque normalmente la carga la tiene la Fiscalía. Entonces digamos que por eso no se predicaría de la carga dinámica frente a la Fiscalía. ¿Y tenías otro caso? No, no. Ok, listo. Muchas gracias. Les deseo muchos éxitos en su trabajo.